Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Amén. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bien, mis amados, continuemos hablando de la iglesia saludable. Dios ha querido guiarnos de esa manera. Yo testifico delante del Señor que nunca fue mi deseo ni mi intención estudiar el libro de los Hechos. Aquel día, aquel bautismo, quise traer una palabra que tuviese relación con el bautismo, y sucedió que el Señor nos bendijo y vimos que el Señor quería que siguiésemos hablando de una iglesia saludable. Hay algo aquí en el libro de los Hechos que es muy notable, y es que vemos una iglesia que camina con el Señor, una iglesia que sigue los pasos del Señor. Dios
nos ha enseñado que la iglesia del Señor debe procurar dos cosas como desposada del Cordero. La primera es cuidarse para ser una iglesia saludable. Y segundo, tener relación con el Señor. Y entonces esa iglesia va a vivir y también va a dar fruto para Dios. Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Dios no ha cambiado, mis hermanos. Él sigue siendo el mismo. Nosotros miramos siempre el pasado como algo que ocurrió y que no tiene que ocurrir otra vez. Hay quienes, inclusive, diría la mayoría de los cristianos, niegan las manifestaciones del Espíritu y para justificar nuestro estado decadente, nuestro estado de decadencia espiritual que viene por siglos y que cada día se hace peor, la iglesia ha inventado un montón de teologías, de doctrinas, de interpretaciones para decir que el tiempo del Espíritu Santo terminó, que eso era para aquellos días. No hay una mentira más grande que esa mentira. Ni el diablo que la inventó cree en eso. Pero como la iglesia ha perdido el poder de Dios y la iglesia se ha conformado a este siglo y la iglesia ha inventado muchas cosas para sustituir la obra del Espíritu Santo. La iglesia, para justificar su estado de debilidad, su estado enfermo, la iglesia ha inventado la excusa que las manifestaciones del Espíritu solamente era para el tiempo apostólico, que ya no es necesario. Pero eso contradice lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo? Al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y dice que y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es imposible que la iglesia pueda vivir sin el Espíritu Santo. La Biblia dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿No es así? El cuerpo sin espíritu está muerto. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sin el Espíritu Santo está muerta. ¿Te entendió eso? No puede haber un cuerpo sin espíritu. Si la iglesia es un cuerpo, no puede vivir sin espíritu. Algunos limitan la obra del Espíritu Santo a ser la tercera persona de la Trinidad y solamente a traer a los conversos al reino de Dios, o sea, a los inconversos para que se conviertan, y limitan la obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Señor nos dio 5 ministerios que son obra del Espíritu Santo. Nos dio 9 dones que es obra del Espíritu Santo. Y nos dio funciones u operaciones del Espíritu que son obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo. Él estará hasta el final. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. Aún como está la iglesia, débil, flaca, decaída, estuviera muerta si no estuviera con nosotros el Espíritu Santo. Dios no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo. No miremos el pasado como simplemente como el que no puede realizar algo y se conforma con mirarlo. La iglesia, nosotros hoy hemos mirado a la primera iglesia como algo que sucedió y que nunca va a acontecer. Pero Dios, en los siglos de la iglesia, ha repetido esta historia muchas veces en lugares donde se le ha dado lugar al Espíritu Santo. Claro, donde Dios también lo ha querido hacer. Si todos quisiéramos, todos pudiéramos vivir llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no es una utopía, no es un sueño irrealizable, no es una fantasía espiritual, es una promesa del Padre. Y Dios no puede mentir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Podemos mirar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no solamente la obra de Dios en la iglesia, sino la obra de la iglesia con Dios. Una iglesia que fue consecuente. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí y que me hizo seguir estudiando. Que vemos en la narración a través de Lucas, que Lucas presenta la adversidad que se presenta a la iglesia. Luego, la actitud de la iglesia frente a la adversidad. Y luego el respaldo de Dios a una iglesia que vive en fidelidad y que le cree. Y esto es lo que estamos mirando acá, el mismo patrón. En capítulo 6 estudiamos que la iglesia comenzó a crecer, que comenzó a haber murmuración. La iglesia llena del Espíritu Santo, pero se levantó la murmuración, que es algo, como dice la canción, la crítica es social, pero también la crítica es carnal. Y entonces se levantó la crítica, la murmuración. Los apóstoles no se detuvieron, no se paralizaron. Dios los iluminó. Ellos dijeron, no es bueno que nosotros, ni es justo, dejemos el propósito, que es ministrarle a Dios a través de la oración y ministrarle al pueblo a través de la predicación de la palabra, para dedicarnos a minucias, a servir a las mesas. Vamos a elegir a 7 personas llenas del Espíritu Santo. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Entre ellos hay 2 que se destacan acá. Está Esteban, que entra aquí en la narración, y Dios, como dije yo, al Señor se le fue la mano, porque en realidad estos hombres fueron elegidos para servir a la mesa, para resolver el problema que había entre las viudas. Pero cuando le impusieron las manos a los 7, cayó tanto Espíritu Santo encima de ellos, que se levantó un Esteban tan lleno del Espíritu que nadie le podía hacer frente. Amén. Y vemos ahí que una imposición de mano para impartir capacidad a 7 personas para que resolvieran un problema en la iglesia, se convirtió, mis hermanos, se convirtió en algo tan poderoso que Dios levantó. Yo estoy seguro que los 7 recibieron lo mismo. Lo que pasa es que Lucas no narró lo de los otros 5, solamente de 2. Esteban, y aquí entra en acción Felipe. Noten ustedes ahí en la narración, introduce a Saulo de Tarso. Y yo recibí por el Espíritu que en esta narración que vincula aquí a Saulo en la vida de Esteban, entiendo en el Espíritu, y así lo vi en mi espíritu, que cuando tomó la ropa de Esteban, algo pasó con el manto de Esteban, cayó sobre Saulo. No era Saulo un hombre poderoso en la palabra y lleno del Espíritu Santo. Más adelante dice, hacía Dios por Pablo milagros extraordinarios. Cayó el mismo espíritu sobre él. Pero Saulo seguía con su espíritu contra la iglesia. Dice el 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Noten ustedes, yo quiero que ustedes vean algo acá. Lo que es un problema, Dios lo convierte en la solución. Se levantó el problema de la murmuración y Dios lo convirtió en la oportunidad para levantar hombres llenos del Espíritu Santo, como Esteban y como Felipe. La muerte de Esteban la convierte en el levantamiento de Saulo de Tarso. Y la persecución que se arma por causa de la muerte de Esteban, que le dio como ánimo a los perseguidores para perseguir, Dios lo convierte en la oportunidad para cumplir lo que dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta ahí es toda Judea, y ahora dice Samaria. Noten ustedes lo que dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Es una casualidad que en el orden sigue Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se desata la persecución. ¿Qué hubieran hecho los cristianos de ahora? Yo reprendo al diablo, rácate diablo, asqueroso diablo. No, la iglesia está reprendiendo al diablo. El diablo no tiene nada que ver con eso. El diablo simplemente estaba siendo responsable, porque el trabajo de él es ser adversario. Y estaba siendo adversario. Estaba haciendo Satanás, porque Satanás significa adversario. Estaba haciendo su trabajo de opositor. Y Dios estaba haciendo su trabajo de fiel y verdadero. Amén. 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 Entonces, vemos aquí que el problema Dios lo convierte en la solución. Eso es una iglesia saludable. Una iglesia saludable ve todos los problemas como soluciones. ¿Por qué? Porque hay una promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no tiene problemas, Dios tiene soluciones. ¿Usted entiende eso? Porque si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a Dios las cosas le van a resultar malas. No, Él no puede ser vencido de lo malo. Él es Dios. Si nosotros fuéramos consecuentes siempre en nuestro caminar con Dios, mis hermanos, viéramos la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? Dijo el Señor a María y a Marta. Pues aquí vemos una iglesia que no se paralizaba. Si la iglesia aquí se hubiera milanado, se arrincona, se va allí a llorar, a reprender al diablo como hacemos nosotros ahí, a desanimar, yo no voy para ningún lugar, aquí me quedo, Dios me falló, mire hermano, ahora por mí, pues dice Dios que yo lo que voy a hacer con un montón de desanimados. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora tengo yo que paralizar la obra, comenzar a darle ánimo a estos cristianos mantequilla, que apenas le da un calorcito se derriten. Apenas cualquier cosita ya no adoran, ya están ahí en el banco que ya no le inspira nada, porque tienen en la cabeza un conflicto, un problema que los paraliza. ¿Cómo que tiene que ver Dios con tu conflicto? Alaba a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con tu conflicto? Amén. Ay, que yo no tengo ánimo. ¿Qué ánimo ni ánimo? ¿Qué ánimo ni ánimo? ¿Qué tiene que ver el adorar a Dios con el ánimo? Somos flojos. Pero una iglesia saludable es una iglesia que no se amilana, que no se arrincona, que no se acondiciona, que no se paraliza. Y aquí vemos que esta iglesia siguió la ruta de Dios. Jerusalén, toda Judea, Samaria, entra Samaria aquí. Si el diablo hubiera sido sabio, no desate esa persecución. ¿Y qué pasa? Ayudó a Dios a cumplir la promesa. Toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que sigue después. Porque ¿qué hace Dios? Dice Dios: voy a tomar al Saulo de Tarso Tengo que hacer un gran milagro entre los judíos. Voy a hacer un gran milagro entre los judíos. Y a que es el perseguidor, el que respira amenaza, el que se ofrece voluntariamente, el que pide cartas para perseguir a la iglesia, a yo lo voy a convertir en el campeón del cristianismo. A Amén. Amén. Y voy a demostrar que yo soy Dios y que yo no puedo ser vencido de lo malo. Y eso mismo hizo. Y el Dios del cielo, que vio a la iglesia como los aguiluchos o los pichones en el nido allí. Qué lindo está Jerusalén. Ay, gloria a Dios, aleluya. Qué precioso Dios, milagros, señales, prodigios. Aquí estamos, de aquí nos salimos nosotros. Este es el centro, aquí está Sión, la ciudad de Gran Rey, aquí está el templo para orar. De aquí nos salimos. Pero el evangelio tenía que llegar al mundo entero. ¿Qué hizo Dios? Usó al diablo, como hace siempre. ¿Cuántos saben que Dios usa al diablo? ¿Cuántos saben que el diablo es un siervo de Dios? Lo que pasa es que no quiere servirle, pero Dios se lo obliga. Pero es un siervo de Dios. Porque hay dos clases de siervos.
Escúchame, Jesús dijo que había dos clases de siervos. Un hombre tenía dos hijos. Le dijo al primero, ve a la finca a trabajar. Y dijo, no voy. Dijo, voy, y después no fue. Y el que dijo voy, no fue. El que dijo voy, no fue. Y el que dijo que no iba, fue. ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? ¿Cuál dijo que hizo la voluntad de Dios? El que dijo que no iba y fue. El diablo, pues no quiere, pero siempre va. Entonces un siervo, hasta fiel es. ¿Ah? Ustedes se ríen. Eso habla que nuestro Dios es soberano y que el diablo, aunque no quiere, le tiene que servir. A él no le gusta escuchar esa verdad. El diablo te quiere usar a ti, pero Dios lo usa a él. Él arma una persecución para matar, hurtar y destruir. Y Dios la convierte para esparcir a la iglesia, para que predique en todo lugar. Entonces una iglesia que cree en la soberanía de Dios no se paraliza por lo que el diablo hace, ni caso le hace. Yo he aprendido hace muchos años. A veces yo salgo del baño y me doy un cantazo, como dicen los puertorriqueños. ¡Ay! Nunca reprendo al diablo. Digo, mi alma te alaba, Jehová, y mi espíritu te glorifica, Señor. No, serio. Alabo a Dios con todo mi dolor. Y yo no adoro para que me vaya el dolor, pero generalmente se me va, porque hay poder en la alabanza. Pero yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque el que dirige mi vida es Dios. Y si Él permitió un manganazo, un cantazo, yo no llamo al 1-800 cantazo, sino que alabo a Dios. Amén. Pero cuando usted comienza a reprender al diablo, usted le está diciendo, tú diriges mi vida. Él no dirige tu vida. Él no dirige tu vida. Digo, pero pastor, no fue el diablo que le dio el cantazo. Sí fue. Digo, no fue Dios que le dio el cantazo. Claro que no fue Dios, que fue el diablo. Pero yo le estoy diciendo, no importa lo que tú hagas, Dios te está usando. Y si Dios lo permitió, tiene un propósito con eso. Y era que yo le alabe en el dolor. Aleluya. Te alabo, Señor. Amén. O no dice la Biblia. Dice la Biblia, la Biblia dice, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios lo que te pasa, y es la voluntad de Dios que tú des gracias a Dios siempre. Si los cristianos viviéramos así, en victoria todo el tiempo, alabando al Señor, ay, el diablo se quedara sin trabajo. Se turbara y dijera a los demonios, ¿ahora qué hacemos? Nos ponemos matamos a Esteban y levanta a Saulo. Desatamos una persecución y van por el mundo entero. ¿Qué hacemos ahora? Cada vez que hacemos un problema, Dios da una solución gloriosa. Bienaventurada la iglesia que colabora con Dios. Y dice aquí, todos fueron esparcidos, dice aquí, por las tierras de Judea y de Samaria. Acuérdense que estaban en Jerusalén. Yo quiero que ustedes miren esta narración. Jesús dijo, dice el libro de Hechos 1:8, y me seréis testigos en toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la narración, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. ¿No dijo el Señor que saldréis de Jerusalén, pasaréis a toda Judea y ahora Samaria? Cumpliendo. Dice aquí, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Gloria a Dios que hasta tiempo hubo para enterrar a Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, estaba terrible el Saulito arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estaba feliz Saulo. No sabía lo que Dios lo tenía a él en la lista. Ay. Ahora viene el pero aquí.
Pero ahí estaba Saulo, casa por casa. Qué tremendo predicador. Casa por casa. Como Dios mandó, casa por casa. ¿Ah? Llevando a la cárcel a los siervos de Dios. Si la narración hubiera terminado ahí, te decía, ay Dios mío, el diablo acabó con la iglesia. Pero viene el pero de la intervención de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Imagínense ahí va. El diablo se levantaron contra la iglesia. Mataron a Esteban y acabamos de enterrar a Esteban. Y el diablo está acabando con nosotros, hermano. Yo no voy a la iglesia, lo que hay es derrota. Mira, mataron a Esteban. Ahora mismo lo están enterrando. Y a los demás lo están llevando a la cárcel, hermano. Ay, Señor. Salieron a predicar. El diablo perseguía y la iglesia predicaba. El diablo mataba y la iglesia predicaba. Es una iglesia saludable. Una iglesia que está segura en Dios, está segura que Dios no puede ser vencido de lo malo. Si la iglesia no fuera de Dios, no quedará un cristiano después de 20 siglos. Porque lo que el diablo ha hecho para que no quede uno ni demuestra. Pero a pesar de todo, hoy existe una iglesia que son los piadosos, que viven como esta iglesia. Y que a pesar de 20 siglos no han perdido el espíritu de Cristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, diga el otro diácono. Ay, el otro diácono. Felipe significa, el nombre Felipe significa domador de caballos. Miren a ver cómo el domador de caballos entra en escena aquí. Descendiendo a la ciudad de Samaria, dice aquí, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía Dios a través de Felipe? Diga, Dios respaldaba su palabra. Perseguidos, pero con señales. Perseguidos, pero con milagros. Perseguidos, pero respaldados. Como decía Pablo, en apuros muchas veces, pero no desesperados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Muriendo, pero aquí viviendo. No poseyendo nada, pero teniéndolo todo. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. Llevando por doquier la muerte del Señor para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice el 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Con unanimidad. Oyendo y viendo las señales que hacían. ¿Qué hacían? Oyendo y viendo. Gloria a Dios. Oyendo y viendo. Así es el evangelio. Se oye y se ve. Cuando se predica el evangelio con el Espíritu Santo, la gente está unánime. Cuando hay poder, la gente quiere escuchar a Dios. Cuando hay Espíritu Santo, la gente oye y ve a Dios. Y si lo ven es porque Dios se manifiesta. Dios con las señales ponía el sello, que el evangelio no era una filosofía, sino que el mensaje que se predicaba era un mensaje de Dios para salvación, y respaldaba lo que decían sus predicadores. Unánimemente escuchaban y veían lo que Dios hacía. Diga, Dios respaldando su palabra. No los dejaba solos, estaba con ellos. Dios decidió actuar con nosotros. Si nosotros no actuamos, Él no puede actuar, porque decidió hacerlo a través de nosotros.
Si hoy la gente está oyendo y no está viendo, no es porque Dios no quiere hacer, sino porque nosotros no estamos siendo fieles, no estamos siendo consecuentes. Seguimos. El 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Ay, Satanás. Ay, San. Ay. Yo quiero que ustedes vean este cuadro. Ven el cuadro. En Jerusalén está el diablo dando de posé. Porque Pablo iba casa por casa, sacando a la gente y llevándoselo a la cárcel. ¿Ah? Y dice Dios, ajá, así no está en Jerusalén, sacando a mis hijos de sus casas, llevándolos a la cárcel. Pues te voy a hacer lo mismo en Samaria. Y comenzó a sacar todos los demonios de Samaria. Amén. Amén. Si tú estás desocupando las casas de mis hijos, voy a desocupar las tuyas. Así que el diablo perseguía a los santos en Jerusalén y Dios perseguía a los demonios en Samaria. De tal manera que todos los demonios de Samaria estaban en la cárcel. Si hoy los demonios están sueltos, es porque se necesitan Felipes llenos del Espíritu Santo. Hay gente que echa fuera a los demonios, pero los deja sueltos. Y se van por ahí y se meten en casa de otras personas. Los demás hay que sacarlos y meterlos presos. Y atarlos. Jesús hacía eso. Cuando Jesús en Decápolis sacó los demonios, vinieron a rogarle: Jesús Nazaret, ya que nos sacaste, no nos dejes deambulando por ahí. Mira, métenos en la casa de aquellos cerditos. Por favor, ya que nos sacaste del hotel de 5 estrellas, métenos por ahí. Rogando a los demonios que le busquen guaridas. Cuando el Señor los saca, los encarcela para que no hagan daño a los hijos de los hombres. Y aquí dice, salían dando grandes voces. Hermanos, ¿saben por qué daban grandes voces? Estaban asustados, nerviosos. Estaban perdiendo sus lugares. Atemorizados, intimidados. Estos no eran gritos de liberación. Eran gritos de desesperación. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, muchos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La enfermedad corría. Las enfermedades corrían. Los demonios gritaban. Y Dios era glorificado. Porque había una iglesia saludable. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos saben que cuando el diablo se va, hay gozo? Si usted está triste, eso no es de Dios. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Quién te quitó el gozo? No fue Dios que te lo quitó. El diablo que quita el gozo. Había gozo en la iglesia. ¿Cuántos se gozan cuando Dios obra? Cuando Dios respalda su palabra. Siempre gozo. Pero no solamente cuando Dios saca a los demonios y sana a los enfermos. Nos gozamos aunque la iglesia sea perseguida. Aunque nos calumnien, aunque digan lo que digan, aunque hagan lo que hagan. Contentos. Porque nuestro gozo no depende de que las cosas vayan bien. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Sabe qué quiso decir Jesús? La paz que el mundo da es una paz que ellos definen como ausencia de problemas. Para el mundo, paz es cuando no hay guerra. Para Jesús, paz es aunque haya guerra. Por eso el mundo esa no la puede dar.
La paz que el mundo da es que no hay guerra. La que Cristo da es paz aún con guerras, con problemas, con enfermedades, con conflictos, con persecución, venga lo que venga, porque es una paz que excede a todo conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora viene el otro pero. El pero del versículo 4 era por las amenazas de Saulo, la persecución, la muerte de Esteban, el funeral de Esteban, y vino el pero que salieron a predicar. Ahora viene otro pero, y es el pero del diablo. Pero había un hombre llamado Simón. Ahí está, el pero del diablo ahora. Dios actúa y el diablo actúa. La iglesia consecuente, Dios libera. ¿Ven ustedes el patrón en todo el libro? Es por eso que estamos predicando una iglesia saludable, que no se paraliza. Y el diablo tampoco se para. Mata a Esteban, persigue a la iglesia, va casa por casa. El diablo está trabajando. Dios y nosotros también. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún un tremendo engañador. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ay, cuando hay tinieblas. Cuando hay tinieblas, hermano, la gente cree todas las tonterías. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Pero, ¿ustedes creen que esos peros están de más ahí? Ay, no, no están de más los peros. Pero cuando creyeron a Felipe, dejaron de creer al diablo. ¿Cuántos saben cuando le creen a Dios, la gente deja de creer a los magos, a los hechiceros, a los horóscopos? Capricornio. No. Se acaba el Capricornio. Ya la gente no va a escuchar las tonterías en los periódicos, los horóscopos, los signos zodiacales. Ya yo sé que mi destino no está en las estrellas, sino en el Dios que hizo las estrellas. Aleluya. Amén. Antes nos engañaban con todas esas cosas, tonterías ahí. Un día cuando le digan que un brujo es grande y que dice el futuro, díganle, hey, uno nunca sabe. ¿Sabe qué yo le diría? Hay 240 millones en la loto. Si tú eres tan brujo y tan hechicero, ¿por qué tú no te lo sacas? Pues dite los numeritos, porque tú le dices el futuro a todo el mundo. Sin embargo, los números de la lotería no lo puede decir. No saben nada, mis hermanos. Son artes mágicas para engañar. El único que anuncia cosas nuevas y sabe todas las cosas es el Eterno. Amén. Amén. Yo te digo que si la iglesia de hoy se levanta, se le acabó el negocio a los brujos y a los hechiceros. Porque la gente a quienes ellos tenían embelesados, atónitos, maravillados, perplejos, cuando vean y oigan el poder de Dios a través de la predicación, ya le van a hacer hacia los brujos. Son trucos, pero estos son obras genuinas, auténticas y poderosas. Pero, qué lindo ese pero, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. Ahí no es que era María estaba lavando, se le acabó el jabón, que donde el diablo cuando el diluvio, que cuántos ángeles bailan en la punta de una aguja, que si María quedó virgen después del parto, que
el peligro de ser enterrado vivo, esos benditos temas inútiles que se predican en los púlpitos a veces. No, el evangelio del reino de Dios, con el poder de Dios. Gloria a Dios. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y así salieron Pedro y Juan, porque los apóstoles no querían salir. Todos salieron menos los apóstoles. Y dice Dios, voy a producir algo en Samaria que los voy a sacar de aquí a estos dos. Pero gloria a Dios que fueron a imponer mano. Dios usando al diácono y los apóstoles poniendo mano. Esos fueron los apóstoles que le pusieron mano a Felipe. Y mire lo que le pasó a Felipe. Ahora Felipe está haciendo maravillas y la gente se está convirtiendo y vienen los apóstoles a poner mano. Qué lindo cuando el gobierno solamente pone mano. Pone mano, ¡pum! Pone mano y ¡pum! Dejando caer el poder de Dios, con la autoridad de Dios, porque Dios respalda a su gobierno. Dios respalda a su gobierno. ¿Qué dice ahí? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice Dios, ya yo le di un Pentecostés a los de Jerusalén, le voy a dar otro a los de Samaria. Porque como los judíos y los samaritanos siempre están peleando, no porque hay que adorar acá, no porque hay que adorar allá, no porque Jerusalén es el lugar de la adoración, no porque, dice, no. Dios le dijo a la mujer de Samaria, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide agua? Tú le pedirías a él. Ve, busca a tu marido. Y buscó un montón de gente de Samaria. Y allí llegó la bendición a Samaria. Y el Señor incluyendo a los samaritanos. Qué lindo es el Señor. El evangelio fue pasando desde los que estaban cerca hasta los que estaban lejos. Jerusalén, la salvación viene de los judíos. Jerusalén es la capital de Judea. Luego pasó a toda Judea, que es el resto de Israel. Y como los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos, que cuando los asirios en el año 722 se llevaron a las 10 tribus, mezclaron a los judíos que estaban allí con otros paganos. Y allí surgieron los samaritanos, que eran una mezcla entre judíos y los que estaban allí. Y dice Dios, me voy con los primos también, que son judíos mezclados con otros, son los primos. Y vivían peleando los judíos con los samaritanos. Y Dios le lleva un Pentecostés a Samaria. ¿Cuántos saben que Dios traslada el Pentecostés? Donde quiera que hay vasijas, Dios las llena de aceite. Y donde quiera que hay olivo, se asienta la palomita del diluvio. Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció sobre él. Y aquí viene la palomita, darle un Pentecostés a los samaritanos. Y dice 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice Simón, este Felipito y esta gente tienen un poder que yo no tengo. El mío ya la gente ni viene donde mí. Ya la gente no se asombra con lo que yo hago. Así que, ¿de qué manera lo adquiero? Y la conducta que muestra acá es que el brujo no se convirtió, sino que se doblegó y se disfrazó. Este no se bautizó, este lo salcocharon. Le mojaron el cuerpo, pero no se convirtió. Siguió con sus mañas, tratando de comprar el don de Dios con dinero. ¿Cuántos hay hoy iguales? El interés de este hombre no era Dios, ni era su reino, ni era el evangelio. Él quería seguir con el mismo negocio en Samaria, pero ahora usando el Espíritu Santo. Hay personas que vienen del mundo, son negociantes en el mundo, son avaros en el mundo.
se disfrazan de evangelistas, se disfrazan de pastores, se disfrazan de ministros y vienen a negociar con los dones de Dios a la iglesia. ¿Cuántos saben que no hay evangelistas ladrones? Hay ladrones evangelistas. No hay pastores engañadores, hay engañadores pastores. ¿Usted entiende la diferencia? Entonces, no hay un verdadero evangelista nunca será un ladrón. Un verdadero pastor nunca será engañador. Si es engañador, ya no es pastor. Porque no se puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces, este no se convirtió, ni siquiera se invirtió. Este se doblegó frente al poder de Dios y dice, a veces yo lo adquiero para hacer lo mismo. Porque pensaba que era arte mágica. Esto es una brujería superior. Este es un trabajito que yo tengo que aprender cómo es que lo hacen. Así pensaban los magos en Egipto, que la varita de Moisés hacía truco. Imitaron hasta la cuarta plaga. En la quinta dijeron, esto no es magia, esto es el gran poder de Dios. Es el dedo de Dios. Amén, amén, amén. Diciendo, 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Ay, asqueroso, como te veo con la mano sucia tuya, imponer mano para que reciban el Espíritu Santo. Estás loco de amarrarte. Es que hasta yo me indigné. Mire lo que le dijo Pedro en el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Saben ustedes? Hay muchas personas, ministros ladrones, avaros, que venden el don de Dios, que lo van a enterrar con el dinero, van a perecer como Simón. Dice 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. A mí me dice acá que Pedro discernió por el Espíritu, que no había conversión. Tú no tienes parte ni suerte en este negocio. ¿Cuántos saben que Dios a los ministros que no tienen parte ni suerte en el ministerio porque buscan otra cosa, lo echan? Los engañadores pueden engañar por un tiempo y disfrazarse de ministros por un tiempo, pero luego se revela lo que hay en sus corazones. Tarde o temprano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hay gente que no tiene parte ni suerte en este asunto del ministerio. Lo saca, tarde o temprano. Lo saca Dios. No lo saca el hombre, lo saca Dios. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dijo el Señor. Y aquí va a pasar con todos los avaros en la iglesia, con todos los falsos ministros de Dios que andaban buscando, porque algunos que no andan buscando dinero, pero andan buscando influencia, andan buscando manto, andan buscando unción, andan buscando que los sigan. Siempre mira hacia dónde te lleva un ministro, si te lleva a Dios o te lleva hacia Él, porque hay gente que se adueña de la gente. Y usted puede conocer el espíritu de la manipulación, cuando te tienen como un esclavo, cuando se quieren enseñorear de tu vida, cuando Cristo es tu Señor. Esta reprensión de Pedro a mí me sacude aquí, me sacude. Le voy a decir por qué. No por lo que he dicho, sino por lo que viene. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mis hermanos, cuando una iglesia es saludable, tiene desarrollado el sistema inmunológico y el Señor echa fuera todo lo que es bacteria y virus. ¿Han visto ustedes un cuervo cuando está saludable, que usted se corta y usted ve inmediatamente cómo los glóbulos blancos van allá y crean ahí una defensa para que no entre el mal? Así es una iglesia saludable.
repele a los. Es decir, tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Tú eres un extraño en este ambiente. Tú no eres del cuerpo. Tú no tienes el espíritu de los que son del cuerpo de Cristo. Fuera de aquí. Y así echará a Dios fuera. Felipe, este loco tenía embelesado a mucha gente. Así hay mucha gente hoy hay gente que yo le digo, ¿y cómo tú sigues una persona que tú estás cerca de la persona y ves tantas carnalidades y tú lo sigues? Entonces tú estás embrujado. Es una brujería. El día que yo no soy un testimonio para ustedes, cojan su lecho y anden. Ságanse de aquí. No me sigan. Ni sigan a nadie. Que en el nombre del Señor lo lleve a usted hacia ellos y no hacia Dios. Ese no es el espíritu de Cristo, ni es el espíritu del Evangelio. Esa es la autoridad apostólica. No tienes tu parte ni suerte en este negocio. Y miren por qué. Porque su corazón no era recto delante de Dios. Escuchen. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No había rectitud y había, ¿qué cosa? Maldad. ¿La maldad tiene parte en el reino de Dios? Cuando no hay rectitud, ¿qué hace Dios? Que afuera. No representa. Estamos hablando de una iglesia saludable y aquí hay un virus que se está colando. Fuera. Una cosa que yo noto con una iglesia saludable es que no hay que echar a nadie. Dios se encarga de echarlo. No hay que echar a nadie. Es el mismo cuerpo que repele. No hay que hacer nada. Dios se encarga. Al malo lo mata la maldad. No hay que matarlo. El que tiene cosas ocultas, escondidas, el que no actúa de acuerdo a Dios, el que su corazón no es recto, tarde o temprano, déjelo tranquilo. Es un asunto de tiempo nada más. Hermanos, vivamos rectamente y píamente y Dios sacará la maldad de la iglesia. Y el pecado, el engaño, la mentira, el rejuego. Dios lo hace. Dice 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando hay maldad, esto es fuerte. Esta parte a mí nunca me ha olvidado esto siempre me viene a la mente esto que Pedro con autoridad le dijo a Simón. Maldad. Dios puede tolerar debilidad, pero no tolera maldad en la iglesia. ¿Cómo yo sé que hay maldad? Cuando tú te rebelas sin causa. Cuando Dios te honra y en medio de la honra tú te levantas como el diablo en el cielo, que Dios lo hizo un querubín cubridor y Dios dándole fiesta el día de su creación y lo pone en altísimo honor y después se levanta contra Dios. Eso es maldad, porque no te están haciendo bien, no mal. Después que uno se revela y sale por ahí a hablar mentira, levantarle calumnia a la iglesia y deseando que la iglesia se hunda para ellos vindicarse, porque todo el que se revela y se va quiere que la iglesia se hunda para decir, tú ves, yo estaba bien, ellos estaban mal, tú ves, esto se va a hundir porque yo me fui. Ay, por favor, hermano, esa historia es viejísima. Echándole calumnia a los demás para que vea que yo estoy bien. Eso es viejo, eso es maldad. El diablo nunca ha reconocido que todo lo que le pasó, que llegó al infierno siendo un ángel de luz, fue porque se rebeló contra Dios. La maldad es la que te echa fuera del cuerpo. Que Dios nos libre a todos del espíritu de Simón el mago. Por eso usted tiene que ser piadoso y temeroso de Dios y siempre vivir humillado delante de Dios, confesando sus pecados, perdonando a los demás, no acusando a los demás, tirando el manto del amor a los demás. Porque ese es el espíritu de Cristo. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjate una cosa, que oren para que no me caiga el mal. Dios mío, se ve que no había arrepentimiento. Esa palabra, ora a Dios que no me caiga esa maldición encima. No es por eso que tiene que orar. Ora a Dios para que me dé un corazón limpio y un corazón recto y saque la maldad de mi corazón. Eso es que tiene que orar.
no porque no te venga el mal. Entonces lo que está pensando es en las consecuencias. O sea, es que usted lo analice, en este hombre no había nada, este era un brujo. Dice 25, y ellos, escuchan, porque no termina ahí con Simón el mago con sus sinvergüenzadas. Termina en el 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Fíjense que siempre termina con una nota de Dios. El diablo levantándose, haciendo y deshaciendo para acabar. Y Dios haciendo también de las suyas. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Están ahí para que no haya en nosotros ese espíritu. Que Dios saque de nosotros ese espíritu. Porque no viene de Dios. Y Dios lo dice con tiempo. ¿Cuánto quieren ser una iglesia saludable? Amén. Entonces seamos como Felipe, seamos como Esteban, no seamos como Simón el mago. Yo tengo parte y suerte en este negocio. Porque mi corazón es recto delante del Señor. ¿Y el tuyo? ¿Es recto delante del Señor? Yo no dije perfecto, dije recto delante del Señor. Esa palabra, hay temor de Dios en tu corazón. Hay un buen espíritu en tu corazón. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias por tu palabra. Señor, queremos ser una iglesia saludable. Queremos ser como esa iglesia. Diríamos por la fe, somos como esa iglesia. Líbranos del espíritu de Simón el mago. Guárdanos, Señor, de querer comprar tus dones, de buscar algo para nosotros, de introducir un espíritu en tu iglesia que no es el tuyo. Danos el espíritu de los santos. Danos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Danos el mismo sentir que hubo, que hay en la iglesia, en los piadosos, en los humildes. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de salud que tenían los santos. Queremos ser una iglesia saludable. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.